Carito Heraldes y este es su devocional Leche y Miel. El tema de la palabra del Señor que quiero traer y compartir con ustedes hace referencia sobre la voluntad. La voluntad es una decisión. Quiero mostrarte a través de este devocional cuál es la voluntad de Dios respecto a tu vida. Y esa voluntad de Dios, tú y yo tenemos la capacidad para discernir y para escoger, para decidir. Quiero compartirte lo que dice la palabra del Señor en el significado de la palabra voluntad. En griego es una palabra que se traduce eudokia y se refiere a satisfacción, deleite, deseo, amabilidad, propósito, agradar, anhelo, beneplácito. La palabra voluntad está relacionado con algo bueno, con algo de acuerdo a la palabra del Señor, con algo que Dios nos quiere dar bueno y que eso bueno va a producir agrado, va a producir beneplácito, va a producir deleite, amabilidad. Y es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios nos creó a nosotros, hubo algo que Dios nos dio como un regalo precioso. ¿Y cuál es ese regalo precioso que Dios nos ha dado? Es la voluntad, es la capacidad de decidir, es la capacidad de escoger. Nos dio libre albedrío para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo, discernir qué nos conviene y qué no nos conviene. Y eso fue lo que Dios hizo allá cuando le entregó a Adán todo lo que había creado, lo colocó y lo puso a su disposición y le dijo: Adán, puedes ocuparte de esto, puedes disfrutar todo esto que te he dado, pero no puedes tocar, no puedes comer de este árbol, no puedes comer de su fruto, porque el día que comas de este fruto morirás. Esto fue lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a conocer sus preceptos, nos ha dado a conocer sus mandamientos, nos ha dado a conocer su voluntad, su deseo para nosotros. Dios en su palabra nos ha manifestado cuál es ese amor y cuál es esa voluntad, cuál es ese anhelo que Dios tiene para nuestras vidas. Y lo que Dios nos ha dicho es que lo que Él desea es darnos vida, es darnos abundancia, es ayudarnos, es darnos gozo, darnos felicidad, es que nosotros podamos disfrutar de una vida plena en Él. Pero Dios también, a través de su voluntad, nos ha dado a entender y a conocer aquello que no debemos de hacer. Y cuando tú y yo tomamos la decisión de hacer aquello que no debemos de hacer, eso trae consecuencias. Para el caso de Adán, en esta advertencia, fue una consecuencia de muerte, una muerte espiritual. La idea de muerte acá es una separación con Dios. Nos separa de Dios, nos separa de su voluntad, de su amor, de sus bendiciones, de sus promesas, de todo aquello que Él desea para nosotros. ¿Por qué Dios ha colocado voluntad en nosotros? Y mire que no solamente el Señor colocó voluntad, Dios también colocó en nosotros inteligencia, conocimiento, razonamiento para nosotros poder escoger y decidir. Porque Dios tiene un carácter santo. Dios tiene un carácter que podemos llamarlo, es un carácter donde el Señor quiere que tú y yo le amemos y escojamos amarle a Él por lo que Él es y representa y significa en nosotros. Que lo podamos amar porque el entendimiento nuestro se abrió. Y ese entendimiento nuestro nos llevó y nos permitió conocer quién es Él. Y además de conocer y entender, nos llevó a escogerlo a Él. Y esa elección nos permite amarlo. Nos permite entrar en su voluntad, no forzados, no por obligación, no por sacrificio, no porque otro nos está empujando, sino por una decisión voluntaria, por algo que yo decidí hacer y escogí. ¿Qué quiere el Señor? Que le amemos voluntariamente. Dios quiere que le obedezcamos por decisión propia y Dios quiere que nosotros le honremos a Él con todo nuestro corazón. Todo esto que Dios nos ha dado al hombre hace a Dios más grande, hace a Dios para nosotros tener más motivos
para admirarlo, porque Dios no programó nuestras mentes ni condicionó nuestras mentes para que nosotros hiciéramos lo que Él quería. Él nos dio la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Ahora, de acuerdo a esto, vamos nosotros a mirar bíblicamente cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios anhela para ti y para mí? ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Cuál es lo que Él ha soñado hacer contigo y conmigo? Antes de hablarles de la voluntad del Señor, yo quiero hablarles de la condición del mundo. ¿Cómo está el mundo hoy? Todo el mundo hoy está dividido en dos grupos. Los grupos son, un grupo le pertenece o está bajo la autoridad, bajo el dominio, bajo la ceguera de Satanás y de las huestes espirituales de maldad. Y este grupo tiene el entendimiento entenebrecido, tiene el corazón entenebrecido, está bajo un yugo de esclavitud, dominado por las fuerzas del mal que lo arrastran y lo llevan a hacer lo malo cada día ante los ojos de su familia, de sus conocidos, de las personas que lo rodean, y sus vidas están siendo manejadas, gobernadas, no solamente sus vidas, sino sus emociones, sus mentes, su corazón, por Satanás. Pero hay otro grupo, que es este grupo ya conoció y le entregó su vida al Señor Jesucristo. Y este grupo tiene en el centro de su corazón, en el centro de su voluntad, está Jesucristo, y le ha entregado a Jesucristo para que Jesucristo sea el que ahora tome control de su voluntad y tome control de sus emociones, tome control de su mente y le ayude a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué hablo de estos dos grupos? Porque la palabra de Dios me lo enseña. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, nos habla aquí de que hay unos hijos de Dios y hay unos hijos del diablo. También nos enseña aquí la palabra del Señor que ninguno de los dos grupos puede pertenecer a ambos grupos simultáneamente. O se pertenece al grupo del diablo, de Satanás, o se pertenece al grupo de Dios. No hay punto medio, no hay un tercer grupo, no hay neutralidad entre estos dos. O se pertenece a A o se pertenece a B. El hombre sin Cristo, también nos lo dice la Escritura, que Satanás tiene una autoridad sobre él. La Biblia describe al diablo como ese espíritu maligno que vino a robar, a matar, a destruir. Y todas las personas que están bajo ese yugo, bajo esa autoridad de Satanás, siempre Satanás los está llevando a que su vida sea eso, sea una vida de engaño, sea una vida de mentira, de robo, de destrucción, sea una vida de aflicción, sea una vida de dolor, sea una vida donde ellos pueden ser fácilmente engañados y trastornados, cegados el entendimiento por Satanás. También el hombre con Cristo tiene en el centro de su voluntad, tiene a Cristo. La palabra del Señor también nos dice en Juan capítulo 10 que así como el diablo vino a robar, a matar y a destruir, Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que Cristo vino a regalarnos a nosotros cuando nosotros le recibimos a Él como Señor y Salvador? Él vino a darnos eso, vida a ti y vida en abundancia, no cualquier vida. Entonces, ¿qué es lo que una persona que está bajo el yugo de Satanás puede hacer con su vida? ¿Qué es? Porque podemos decir, bueno, yo le pertenezco a Cristo. Yo pertenezco al grupo que ahora yo hago la voluntad del Señor. Yo decidí amar a Cristo. Yo decidí escoger a Cristo. Yo le conocí, ahora mi vida le pertenece a Él. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no conocen a Cristo? Que tienen la mente entenebrecida, que están bajo ese poder, bajo ese yugo, bajo esa autoridad que los encamina, que los lleva, que los arrastra a hacer el mal y a vivir en ese mundo de las tinieblas. La palabra del Señor también nos habla de eso. Y es que toda persona, toda criatura, nos dice la palabra del Señor que va a escuchar
el evangelio, ese evangelio que convierte, el evangelio que salva, el evangelio que redime, el evangelio que restaura. Cada persona es una promesa de Dios que Él nos los ha dicho en Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino de Jesucristo en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y cuando esto suceda, dice el Señor, vendrá el fin. Dios es un Dios justo. Siempre lo decimos. Dios no va a condenar a alguien que nunca ha escuchado de Dios. Dios es un Dios justo, es un Dios de oportunidades. Muchas personas no solamente han tenido la oportunidad de escuchar 1, 2, 3, 4, 5, muchas veces del Señor Jesucristo. Y a veces es en la 6ª oportunidad es que ellos toman la decisión de servir a Cristo. Pero Dios nos dice a nosotros que cada persona en este mundo va a tener la oportunidad de oír la palabra del Señor, de oír la Escritura, de oír que Jesucristo murió por ti y por mí, y que solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos zafarnos, liberarnos de ese yugo de esclavitud que estamos bajo el gobierno de Satanás y ser trasladado de un mundo de las tinieblas a un mundo de luz admirable que es el mundo del Señor Jesucristo. Romanos 10, verso 17 nos dice que el oír, dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Cuando alguien que no ha escuchado de Dios empieza a oír la palabra del Señor, empieza inmediatamente el cerebro, comienza inmediatamente el entendimiento, la inteligencia a reflexionar, a pensar, y empieza a procesar toda esta información y empieza a ver su vida a través del espejo de la palabra del Señor. Y esta palabra que le está hablando, porque no es tus labios, no son los míos, es el Espíritu Santo que le está hablando a esta persona, que le está mostrando la palabra, que le está mostrando el evangelio, para que esta persona pueda pensar y reflexionar. Cuando alguien escucha esto, va a tomar decisión. Y esta decisión va a decir, yo escojo la vida o yo escojo la muerte. Siempre Dios nos va a dar a nosotros la oportunidad de aceptar o de rechazar a Jesucristo, de creer o no creer en Jesucristo. La voluntad de Dios, quiero decirte, es de que nadie se pierda. Esa es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que nadie perezca. Búscalo en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Primera de Tesalonicenses nos dice que la voluntad de Dios es que tú y yo, al llegar a Cristo, seamos santificados, que nos apartemos de esa vida y de ese mundo de pecado, y que aprendamos nosotros a controlar nuestro propio cuerpo, a tener dominio y a vivir una vida santa y honrosa delante del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad que Dios tiene para ti es que seas sano, es que seas salvo. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere sanar tu dolor. Dios quiere liberarte de las ataduras. Dios quiere salvarte de un juicio venidero, que es el juicio mesiánico. Dios quiere salvarte de una potestad del diablo satánica que te tiene controlado, que te tiene bajo yugo, que te tiene bajo presión. Dios quiere que tengas una vida abundante. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios sobre mi vida es buena, si yo puedo entender que los planes que Dios tiene para mí son magníficos, son maravillosos, es de una vida diferente. Cuando Dios me dice a mí, yo quiero y tengo algo grande y hermoso para tu vida, porque esta es mi voluntad. Mi voluntad es que conozcas a mi Hijo. Mi voluntad es que seas salvo. Mi voluntad es que estés conmigo en el reino de los cielos. Mi voluntad es que seas justificado, que seas lavado, que te arrepientas, que tengas una vida diferente. Cuando Dios nos dice, esta es mi voluntad. Ahora, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú deseas hacer? ¿Deseas caminar con Cristo? ¿Deseas entrar en ese centro de la voluntad en Jesús? ¿Deseas que Él gobierne tu vida? ¿Cuál es tu decisión? Porque es bien importante, la voluntad es una decisión. Y en esa decisión nadie puede intervenir. Solo tú puedes escoger aceptar o no la voluntad de Dios sobre tu vida, sobre tu corazón,
sobre tu futuro, sobre tu presente y lo que Él puede sanar de lo que ha dejado tu pasado. Dios te bendiga. Eso ha sido todo por hoy. Que puedas, a través de la Escritura, entender y conocer la voluntad de Dios, reflexionar sobre esta palabra y poder escoger. Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades. No olvides en suscribirte, activa la campana de notificaciones y te espero mañana para continuar con este tema de la voluntad.